Y pues quiero comenzar contándoles una historia. De hecho es una historia algo popular. Es una historia donde un día un viejo burro cayó en un pozo viejo. Cayó hasta el fondo, el pozo estaba seco, pero pues estaba profundo. Entonces el burro, al darse cuenta de que estaba atrapado, de que no tenía manera de salir de ahí y de que aparte ni siquiera tenía espacio para moverse, pues se desesperó y empezó a rebuznar muy fuerte, hasta que el campesino, su dueño, escuchó, se dio cuenta de que su burro, que por cierto ya estaba muy viejito el burro, se dio cuenta que había caído al fondo del pozo y pues el campesino no tenía manera de sacar al burro del pozo y empezó a pensar, ¿cómo le hago para sacar a mi burro? Y después de un buen rato de pensar en qué hacer, de repente dijo, bueno, la verdad es que el burro ya está muy viejo, ya no tiene como que mucha vida útil, ¿no? Y además, ese pozo pues también ya está viejo y ya está seco, pues, entonces como que no tiene mucho caso ya tenerlo así, porque puede pasar lo mismo, ¿no? Que alguien más se caiga. Entonces, de todas maneras ya es prudente cerrar ese pozo. Así que tomó la decisión de que iba a llenar de tierra el pozo, de modo que iba a enterrar al burro y a cubrir el pozo, dos pájaros de un tiro, ¿no? Y pues bueno, fue por una pala y comenzó a echar tierra dentro del pozo. El burro cuando vio que empezaba a caer tierra, se dio cuenta lo que su dueño quería hacer. De por sí el burro se sentía desesperado porque no encontraba la salida, pero cuando vio que su dueño le estaba echando tierra encima, se dio cuenta que su muerte estaba muy cercana. Así que en un acto de desesperación, el burro se tiró al suelo, se dejó caer así sobre el fondo del pozo y así se quedó mientras le caía tierra encima. Pero de repente, en algún acto instintivo, el burro se puso de pie, se inclinó. Y al moverse, la tierra que le había caído encima cayó al suelo. Entonces el burro pues se paró ahí en el poquito espacio que tenía, se sacudió la tierra y el campesino pues ni siquiera estaba viendo el pozo, él nada más echaba tierra, ¿no? Entonces el burro estaba parado y la tierra caía, pero el burro pues en un afán de querer prolongar un poquito más su vida, pues cada que caía un poco de tierra, pues se sacudía y se volvía a sacudir y se volvía a sacudir. Y pues ya cuando se acumuló un buen pedazo, pues se paró sobre el montón de tierra que se iba juntando. Y pues lo que sucedió es que mientras más tierra echaba el campesino, pues más subía el burro. El campesino nunca se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, porque él desde fuera lo único que hacía era echar tierra y no estaba mirando lo que estaba pasando adentro, hasta que de repente escuchó un sonido y voltea y se da cuenta que pues el burro ya estaba prácticamente en la parte de la superficie del pozo. Entonces ya el burro pues ya simplemente dio un pasito para afuera y salió del pozo. Entonces, reflexionando un poco acerca de la historia de este burro, yo me pongo a pensar en que lo primero que hizo este burro, ¿qué fue? Rendirse y rebuznar, ¿no? Fueron las dos cosas que hizo este burro. Y bueno, otra cosa que hizo el burro fue ponerse a pensar en que su muerte estaba muy cercana, ¿verdad? Se sentía afligido porque él decía, ya me voy a morir.
son mis últimos minutos a lo mejor. Y la pregunta que quiero hacer en este momento es, ¿cuántas veces nosotros no nos hemos sentido como ese burro? ¿Cuántas veces no hemos pasado por aflicciones que nos hacen rendirnos y decir, no puedo con esto? ¿Cuántas aflicciones no hemos pasado que nos hacen tumbarnos al piso y rebuznar? Nosotros no rebuznamos, nos quejamos. ¿Cuántas veces no nos hemos quejado? ¿Cuántas veces o alguna vez usted en alguna aflicción le ha preguntado a Dios, ¿por qué permites que me pase esto? ¿Cuántas veces no nos hemos quejado o le hemos inclusive reclamado a Dios, ¿cómo es posible que Él permita que eso nos pase? ¿Cómo es posible que siendo un hijo de Dios, un cristiano, permita que yo esté sufriendo tan tremenda aflicción? ¿Alguna vez usted ha perdido su trabajo, su negocio, no sé, su fuente de ingresos? ¿Alguna vez ha perdido el lugar donde usted vive? ¿Alguna vez ha perdido bienes materiales? ¿O ha perdido hijos, padres o seres queridos? ¿Alguna vez ha padecido usted una enfermedad crónica que lo ha llevado al punto de la muerte? ¿Alguna vez su cónyuge lo ha atacado o le ha dicho cosas que le han lastimado? ¿Alguna vez sus amigos han estado hablando mal de usted a sus espaldas? ¿O directamente le han dicho a usted cosas que le han lastimado? Hubo un hombre al que le sucedió todo esto que acabo de contar. Le pasó todo en un mismo día. Fue un hombre al que le sucedió esta serie de acontecimientos funestos, uno tras otro, y justamente cuando él pensaba que las cosas ya no podían ponerse peor, llegaba la noticia de una pérdida aún mayor que la que le acababan de anunciar. La historia de este hombre quedó registrada en un libro que lleva precisamente el nombre de él, y es el libro de Job. Le voy a pedir que abra su Biblia en Job capítulo 1. Obviamente no voy a leer ni todo el capítulo ni todo el libro, pero le voy a narrar a grosso modo de qué se trata la historia de Job. Job capítulo 1:1 dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Usted cree que este hombre merecía pasar por alguna aflicción? Y bueno, resulta en lo que en la narración de este capítulo 1 de Job, narra cómo un día se presenta Satanás delante de Dios y Dios le hace una jugada ahí casi de jaque a Satanás, porque le dice: oye, ¿no has considerado a mi siervo Job? Dice ahí en el versículo 8: varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esa es la opinión que Dios tenía de Job. O sea, no era cualquiera el que estaba opinando eso, era Dios. Quiere decir que Job realmente era un hombre que llevaba una vida justa y correcta. Y a lo mejor en una lectura superficial uno decía: ay, ¿por qué le dijo Dios eso a Satanás? ¿No? ¿Por qué? O sea, ¿por qué puso a Job en esa situación en la que Satanás le dice: ah, claro, pues cómo no va a ser tan justo si lo has llenado de todo, es un hombre rico, millonario, que le has, ¿cómo se dice? Le has prosperado en todo lo que ha emprendido. ¿Cómo no te va a temer? ¿Cómo no te va a honrar si todo lo que hace tú se lo prosperas?
Y entonces Dios le dice, ¿sabes qué? Estoy tan seguro de qué tan recto es mi siervo que te voy a dar autorización para que toques todo lo que quieras, excepto su vida. Bueno, no le dice su vida, le dice excepto su cuerpo, excepto su cuerpo. Total que Satanás pues se toma la palabra muy a pecho y no se conforma con quitarle una sola cosa, sino que le quita absolutamente todo lo que le podía haber quitado, se lo quitó. Dice ahí en el versículo 14 que estaban arando con los bueyes que tenía Job y de repente pues llegan por ahí y matan a los criados y se llevan a los bueyes. Después dice que en el versículo 16 que cayó fuego del cielo que quemó a todas las ovejas y a los pastores. Después en el versículo 17 habla de que se llevan a sus camellos, se los roban. Igualmente matan a los criados y se llevan a sus camellos, o sea, se los robaron. Y por la peor noticia fue la que viene en el versículo 18, donde dice que le dicen, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en casa de su hermano el primogénito. Vino un gran viento del desierto que azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y los mató a todos. ¿Se imaginan recibir esa noticia? Estaban todos tus hijos en una casa y les cayó la casa encima, y ahora ni está la casa ni están los hijos, todos están muertos. Dice en el versículo 20 que Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza. Estas eran cosas que hacía la gente para demostrar un duelo, un dolor muy profundo. Pero dice que después de hacer esto de rasgarse las vestiduras, él se postra y adora a Dios. Dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Ojo con esta frasecita porque le encanta a un montón de cristianos que dicen, no, Jehová dio, Jehová quitó. No, a ver, momento. ¿Qué le quitó Dios a Job? Nada. Dios no le quitó nada. ¿Quién fue el que le quitó todo? Satanás. Eso de que Jehová dio, Jehová quitó, es una frase mal dicha. Job pensó que Dios le había quitado, pero no fue Dios, fue Satanás el que le quitó todo. ¿Qué hizo Dios? Dio la autorización, pero Dios no quitó nada, ni mandó mal sobre él. Dios solamente dejó que Satanás lo pusiera a prueba. Dios solo permitió que Job fuera probado, pero Dios mismo no le quitó absolutamente nada. Bueno, sigue la historia. Ahí en el capítulo 2 dice que nuevamente se presenta Satanás y esta vez Dios le da la autorización para ya no solamente tocar todo lo que tenía, sino para tocar su cuerpo. Y entonces dice ahí en el versículo 7 del capítulo 2 que Satanás lo hiere a Job con una sarna maligna desde la planta de su pie hasta la coronilla de su cabeza. Y luego, como si no fueran pocas todas las pérdidas, las aflicciones y la mugrosa sarna, para colmo tenía una mujer muy poco sabia que le decía ahí, maldice a Dios y muérete. No, gracias, yo sé que me vas a extrañar, ¿verdad? Imagínense qué tipo de mujer, ¿no?, le dice eso a su esposo. Y para completar el cuadro, dice ahí en el versículo 11, y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Nada más que estos 3 amigos de Job tenían un
concepto de consolación un poco extraño. Porque resulta que cuando llega, lejos de consolarlo, de decirle palabras de aliento que lo fortalecieran, que lo hicieran sentirse pues un poquito mejor o tal vez un poco menos mal, lejos de eso, estos tres amigos que eran muy sabios se dedican a condenarlo, a decirle: seguramente Dios te mandó todo eso porque hiciste algo mal, porque eres un hombre injusto, que todo lo que tienes ha sido deshonesto y has estado viendo a quien no debes de ver y haciendo lo que no debes de hacer. Imagínense un hombre que acaba de perder todo lo que tiene, incluyendo a sus hijos. Tiene el corazón destrozado, el cuerpo destrozado en llagas. Y tus mejores amigos te están diciendo que si te está pasando todo eso es porque pecaste. ¿Cómo se sentiría usted? ¡Wow! Con esos amigos, ¿para qué quiero enemigos, verdad? O como decía el dicho por ahí: Señor, líbrame de mis amigos, que de mis enemigos me libro yo. Terminaron de hacer sentir mal a Job, al punto que él, en su desesperación, a lo largo de todo el libro de Job, él se dedica a quejarse de lo injusto que estaba haciendo Dios con él. Porque siendo un hombre él temeroso de Dios, que siempre había buscado agradar a Dios, ¿cómo es posible que Dios había mandado todos esos males sobre él? Y se deshace Job ahí en quejas, y ahora sí que saca todo lo que había dentro de su corazón, se desahoga y dice: no, es que si Dios fuera justo y si yo tuviera oportunidad de hablar con Dios así cara a cara. Y resulta, para no hacerle el cuento largo, que al final Dios mismo le responde a Job. Dios mismo le dice: a ver, como que ya te estás sintiendo casi a mi nivel. Nada más déjame decirte quién soy yo y quién no eres tú. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé todo el universo? ¿Dónde estabas tú cuando hice esto, cuando hice esto? Y al final, dice ahí en el capítulo 42, dice que Job se arrepiente de todas las necedades que había dicho, de las cosas absurdas que había estado hablando. Dice ahí en el versículo 5 del capítulo 42 que Job le dice a Dios: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Grábese esta frase, porque esto es muy importante. Esto es muy importante. Job dice: yo creí conocerte, pero ahora me doy cuenta que no. Ahora que te veo de veras, me doy cuenta que lo que sabía de ti era muy poco, que me faltaba mucho por conocerte. Y bueno, dice ahí a partir del versículo 10 al 17 que Dios le aumenta a Job todos sus bienes. Todo lo que le había quitado, Dios se lo devuelve duplicado. Y le da más hijos y las hijas más hermosas de toda la tierra, dice ahí. Y bueno, dice ahí que después de esto vivió Job 140 años. Fíjese, el que creyó que ya se moría, igual que el burro, creyó que ya se moría, pero no. Todavía le faltaban 140 años de vida, tener más hijos y pues y Dios lo volvió a convertir en un hombre próspero, porque le dio el doble de lo que el diablo le había quitado. ¿Se da cuenta? El diablo quitó, pero Dios le dijo: no tengas pena, yo te voy a dar el doble. Ahora, así como sucedió esto con Job, de la misma manera Dios permite que sus hijos padezcamos muchas aflicciones, ¿verdad? Como lo sabemos, Jesucristo mismo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero no teman, porque yo he vencido al mundo.
Es decir, yo he vencido a eso que les va a causar aflicción. Ahora, las aflicciones, todas las aflicciones por las que pasó Job pertenecen al mismo tipo de aflicción. Ahorita le voy a decir por qué. Hay básicamente tres tipos de aflicción. Las primeras son los juicios, la segunda las pruebas y los terceros los milagros. Ahorita se los voy a explicar. Pero lo que le quiero decir es que todas las aflicciones de Job pertenecían al segundo tipo de aflicción. Eran pruebas. Fueron aflicciones que él tuvo que pasar sin haber hecho nada malo, porque él era un hombre justo y recto. Tenía su defectito por ahí, era medio engreído, pecaba un poco de orgullo, se sentía muy santo, pero ese error no fue lo que provocó la aflicción, era solo un problema de carácter que él tenía. Ahora, a lo que quiero ir es, antes de explicarle los tres tipos, es que cuando pasemos por aflicciones, no siempre esas aflicciones son provocadas por pecado, y esto lo quiero dejar muy claro, porque hay una creencia por ahí. Bueno, hay dos, para ser precisos. La primera creencia es que una vez que recibes a Cristo en tu corazón, tu vida va a ser perfecta, no vas a volver a tener problemas en tu vida. Error número 1. Error número 2. Si hay un cristiano que esté pasando por aflicción, seguramente pecó. Algo malo hizo, porque ¿por qué le estará pasando eso? Pero ambas cosas son falsas. Ahora voy a explicar exactamente en qué consisten estos tres tipos de aflicción. El primer tipo, los juicios. Como sabemos, ¿qué es un juicio? Un juicio es una condena. Es la consecuencia de un acto que se cometió, ¿no? Ese es un juicio. Y bueno, Dios permite que los seres humanos suframos las consecuencias de nuestras acciones. Hay gente, un montón, creyentes y no creyentes, que dicen, no, Dios es amor y Dios no castiga a nadie, y menos a los cristianos. Sí, Dios es amor, pero Dios también es un juez justo, que permite que recibamos las consecuencias justas de nuestros actos cuando eso es para nuestro bien. Tal como lo haría un padre. Cuando su hijo se comporta mal, pues le aplica un poco de disciplina para enderezar al muchacho, ¿verdad? Y bueno, entonces, el primer tipo de aflicción, que son los juicios, estos son provocados por el pecado. Fíjese, ahí en Hebreos 12, del 5 al 13, dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Ahora me voy a saltar al versículo 11. Dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Por qué Dios aplica disciplina a los que cometen pecado? Para que sean sanados, para que enderecen su camino. Lo dice aquí en el
versículo 13. Y me llama mucho la atención que en el libro de Jeremías, Dios estaba hablando al pueblo de Israel, que como sabemos pues es el pueblo de Dios, es un pueblo que conocía la ley de Dios, pero que cometieron el error de pasarse por alto toda la ley de Dios y volverse idólatras. Y a causa de este pecado, Dios permite que sus enemigos los aflijan y que los asirios y los babilonios se los lleven cautivos. Y justamente en este tiempo en el que se los estaban por llevar cautivos, Dios da esta palabra por medio de Jeremías. Jeremías 30:11 dice: porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré. Dios le dice a su pueblo, a sus hijos: no te voy a destruir, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Y esto mismo lo repite en el capítulo 46, 28. A los que te hagan daño a ti, a los que voy a usar para castigarte, los voy a destruir por haberse metido con un hijo mío. A ti no te voy a destruir como a ellos, pero del castigo no te vas a librar, porque Dios al que ama disciplina. Ahora, el segundo tipo son las pruebas. Estas son las que les comentaba que pasó Job. ¿Qué son las pruebas? ¿Qué es una prueba? Una prueba es un examen que se le aplica a alguien para evaluar qué virtudes o conocimientos ha adquirido. Eso es un examen. Y Dios nos aplica a sus hijos exámenes frecuentemente. Dice: muy bien, hijo, va muy bien, va muy bien. Una pruebita. Ahora, ¿para qué sirven las pruebas? Para subir de nivel. Cuando te hacen unas pruebas porque vas a pasar al siguiente grado, ¿no es así? Es lo mismo. Cuando Dios dice: va muy bien, como que lo quiero promover, antes de promovernos, examen. ¿Y qué hace ese examen? Probar si de veras tienes las virtudes necesarias para subir al siguiente nivel. Para eso sirven las pruebas. En Santiago 1, versículos 2 y 3, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Una de las virtudes que Dios quiere en sus hijos. Y luego en el versículo 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestada Jesucristo. Entonces dése cuenta que cuando Dios permite pruebas en nuestra vida, es para que nuestra fe sea tan preciosa como el oro. Y va el tercer tipo de aflicciones, que yo les llamo milagros. Y usted dice: ¿y desde cuándo las aflicciones son milagros? Bueno, no, la aflicción en sí no es el milagro. El milagro es el propósito de esta aflicción, más bien. Es una situación determinada por Dios para mostrarnos su poder y revelarse a nosotros de una forma en especial. Le voy a leer un ejemplo bíblico. En el Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículos del 1 al 3, dice que una vez iba Jesús pasando y al pasar vio a un ciego de nacimiento.
Y entonces sus discípulos le dicen: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Ahí están los de la doctrina que les dije hace rato. No, es que si es del pueblo de Dios y tiene una aflicción, seguro pecó. Y si no pecó, él pecaron sus papás, pero alguien pecó aquí, ¿verdad? Y Jesús los corrige de ese error y les dice, Juan 9:3, dice: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Por qué motivo Dios permitió que este hombre viviera ciego toda su vida hasta este momento? ¿Por qué Dios permitió que pasara por esa aflicción? ¿Fue un juicio por pecado? No. ¿Fue una prueba? No. Fue para que, dice aquí, para que las obras de Dios se manifiesten. Es decir, simplemente para tener con quién hacer un milagro. Así. Porque Dios se quería glorificar a través de su vida. Ahora, en Deuteronomio 8, del 2 al 5 dice: te acordarás de tu camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, te sustentó con maná, comida que no conocías ni tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Luego dice en el versículo 5: reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Y luego en el versículo 15 dice que Dios te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes. Ahí están los amigos chismosos y los enemigos también. Un desierto lleno de serpientes ardientes y de escorpiones. Y te hizo padecer sed, donde no había agua. Él te sacó agua de la roca del pedernal, te sustentó con maná del desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para, esta última frase del versículo 16 es muy importante, para a la postre hacerte bien. ¿Qué hizo Dios antes de bendecir a su pueblo, introduciéndolo a la tierra prometida? Primero lo pasó por pruebas, por aflicción, por un desierto que aquí dice que era terrible y espantoso. Cuando Dios nos hace pasar por desiertos, es para, lo dice aquí, para afligirnos, para probarnos, pero para después hacernos bien. Pero Él, antes de hacernos bien, quiere saber qué hay en nuestro corazón y si vamos a obedecer o no sus mandamientos. Todo eso lo acabo de leer, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice Romanos 8:28? Que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Entonces, lo que hace Dios es que Él obra de tal manera que convierte todas las aflicciones, cualquier tipo de aflicción, sea juicio, o sea prueba, o sea, que les decía, un milagro. Dios va a hacer que todo eso se mueva de tal forma que a la larga nosotros salgamos más bendecidos que lo que estábamos antes, igual que en el caso de Job. En la primera carta de Pedro 5, 9 y 10 dice: al cual resistir firmes en la fe. Se está refiriendo a resistir a Satanás, a eso se está refiriendo, al enemigo. Dice: al cual resistir, que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo,
Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, o sea, Él mismo es Dios, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces, note esto. Mientras que el enemigo es el que provoca el padecimiento, lo que Dios hace por medio de estos padecimientos es perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos en un mejor nivel. Entonces, nosotros nos podemos dar cuenta en la historia de Job cómo él, después de toda esa aflicción por la que tuvo que pasar, él tuvo la oportunidad de conocer mejor a Dios. ¿Se acuerdan que les dije que pusieran mucha atención en esa frase donde Job le dice a Dios: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven? Job tuvo la oportunidad de conocer mejor a Dios y de ser bendecido en abundancia después de su prueba. Ahora, nosotros, ¿qué debemos hacer? Mire, lo importante cuando estemos pasando por una prueba es, primero que nada, debemos entender de qué se trata esa aflicción. ¿De qué se trata esa aflicción? ¿Es un juicio porque pecamos? ¿Algo hicimos mal que nos está viniendo una consecuencia de lo que hicimos mal? Y si usted dice, no, de veras que sí me he portado bien, ahora sí no. Bueno, entonces no es un juicio. Es muy probable que sea una prueba. Simplemente Dios lo está poniendo a prueba para promoverlo a un mejor nivel. O posiblemente simplemente Dios se quiere glorificar a través de su vida y hacer un milagro a través de usted. Pero sea cual sea el tipo de aflicción, lo primero que tenemos que hacer es eso: entender qué tipo de aflicción es. Juicio, prueba o milagro. Ok, ya me di cuenta qué es, ahora qué tengo que hacer. Lo siguiente que tengo que hacer es recordar cuál es el propósito de cada uno de este tipo de aflicciones. Ahí le van, ponga atención en esto. Cuando la aflicción es un juicio, el propósito de Dios es que cambiemos lo que estamos haciendo mal. Ese es el propósito. Cuando la aflicción es una prueba, el propósito de Dios es que crezcamos y nos fortalezcamos. Y cuando la aflicción es un milagro, pues el propósito es simplemente que el nombre de Dios sea glorificado, ¿verdad? Que aprendamos a glorificar a Dios. Entonces, primero usted va a entender qué tipo de prueba es qué tipo de aflicción es la que está pasando. Segundo, va a recordar qué propósito tiene ese tipo de aflicción. ¿Para qué le va a servir recordar el propósito? Bueno, porque si yo ya sé que estoy pasando por una prueba y no por un juicio, entonces yo ya sé que Dios está poniendo a prueba ciertas cosas, virtudes o características. Y cuando yo entiendo eso, o entiendo que Dios me dijo, esto lo voy a hacer simplemente para glorificarme, o a lo mejor Dios me dice, esta aflicción que estoy permitiendo pasar es porque has estado guardando. Voy a poner un ejemplo práctico. Vamos a suponer que le dicen, usted tiene cáncer o tiene artritis. Esa es la aflicción. A usted de nada le sirve sentarse como el burro a rebuznar, a llorar, a quejarse. Eso no le va a quitar el cáncer, la artritis, lo que sea. Lo que tiene que hacer es, a ver, ¿esto es un juicio o es una prueba? Posiblemente Dios le dé una palabra en donde le diga,
Tienes cáncer porque has estado guardando rencor contra alguien que te hizo daño. Tienes tal enfermedad porque has estado haciendo esto y esto y esto y esto. Tienes problemas de hígado, de no sé, de diabetes, porque durante tantos años le estuviste metiendo duro al alcohol. Entonces, cuando reflexionamos sobre todo eso, entonces ya sabemos qué cambiar, ¿cierto? Entonces ya decimos, ok, si el problema es que tengo amargura o falta de perdón en mi corazón, ¿qué tengo que hacer para que la prueba termine? Perdonar. Lo triste es que hay gente que dice, no, primero me muero que perdonar a ese. ¿Ven? Se quieren morir con la aflicción. Cuando lo que Dios quería no era que la prueba nos matara, sino que la prueba nos volviera mejores, más fuertes, que creciéramos de nivel, que ascendiéramos de nivel espiritual. Dios dice, te quiero llevar a un nivel más alto, pero antes de llevarte a ese nivel necesito que perdones, necesito que sueltes toda esa amargura, todos esos sentimientos tóxicos que has estado guardando en tu corazón. ¿Cómo quieres que te suba de nivel con todo eso que traes cargando? Te pesa demasiado. Mientras más pronto entendamos el propósito de la aflicción y mientras más pronto hagamos los cambios necesarios, más pronto va a terminar la aflicción. Así que casi la aflicción por la que estemos pasando va a durar tanto como nosotros queramos. Depende de nosotros. ¿Qué tan rápido queremos hacer los cambios que tengamos que hacer? O aprendamos las cosas que tengamos que aprender. Y bueno, el problema es que hay algunas personitas que lejos de querer dejar a un lado esa aflicción, de decir sí, voy a cambiar, voy a perdonar y voy a cambiar mi forma de pensar y de tomarme las cosas, ya no voy a ser tan aprensivo, etc. En vez de decir eso, no, ¿saben qué? Hay gente que se acostumbran a la aflicción, es más, la adoptan. Yo, ya se los comenté, yo tuve cáncer, pero siempre que la gente me decía, hermana, ¿qué es lo que usted tiene? Y yo les decía, los médicos dicen que tengo cáncer, pero Dios me va a sanar. Amén. Jamás anduve durante esos años diciendo, es mi cáncer, mi diabetes, y se apropian de la aflicción porque quieren que la gente los vea como que, ay, pobrecito, se va a morir. Hay gente a la que le encanta estacionarse en la aflicción. Se agarran la aflicción como pretexto para que la gente los apapache y les tenga lástima. Y el propósito de Dios jamás fue ese. El propósito de Dios jamás va a ser que uno de sus hijos quiera darle lástima a los demás. El propósito de Dios no es que una aflicción nos mate. El propósito de Dios es que las aflicciones nos hagan más fuertes, nos hagan crecer. Así que vamos a dejar de aferrarnos a ellas. Aquí en la segunda carta a los Corintios dice, en capítulo 4, versículos 16 al 18, por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, pues las cosas que se ven son ¿qué? Temporales, pero las que no se ven son eternas. Este versículo, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 18, márquelo en su Biblia. ¿Por qué?
Porque aquí dice que cuando estemos pasando por una aflicción, no tenemos que poner nuestras cosas en las cosas que son visibles y temporales, es decir, en la aflicción, sino de que debemos de poner nuestros ojos en las cosas eternas, en las que no se ven. Es decir, yo no voy a dejar que esta aflicción me robe el gozo de la salvación. Porque no importa por cuál aflicción yo esté pasando, yo sigo siendo un hijo de Dios. Y de todas maneras, el diablo se va a ir al infierno y yo me voy a ir al cielo. Tan, tan. Con aflicción o sin aflicción. Yo no voy a ver las aflicciones que son temporales. Yo voy a poner mis ojos en las cosas que son eternas. Voy a poner mis ojos en que Cristo ya dio su vida para salvarme. En que Cristo ya dio su vida para que tengamos vida y para que tenga vida en abundancia. Ahora, para concluir, déjeme decirle esto. Si hay personas tirándole tierra o inclusive piedras, tal vez para matarlo o sepultarlo, use eso para crecer y fortalecerse, así como hizo el burrito. Cuando Dios permite que algo o alguien nos aflija, es para que crezcamos y nos fortalezcamos. Y cuando usted se esté siendo afligido, no se quede debajo de la aflicción. Colóquese sobre la aflicción. Colóquese en un nivel superior. Ese es el nivel en que Dios lo quiere. ¿Okay? Y postdata, cuando usted vea a alguien afligido, por favor, no lo juzgue, ni lo haga sentirse peor. Vamos a procurar dar palabras que consuelen, pero sobre todo que edifiquen. Amén.